pues ya después de toda la parte como mucho más práctica, ahora los aspectos claves son una parte más, pues eso, más práctica, que lo mismo os puede servir para esto, para otros proyectos. Vale, por un lado, ¿cuál sería como la lógica, ¿no?, de preparación de este tipo de propuestas? Por un lado, la generación de la idea. Tenemos que tener claro, pues eso, que contribuye a algún problema o necesidad europea, que requiera de colaboración, todo este link con las prioridades políticas. En los topics nos van a aparecer, pues eso, cuáles son, a qué tenemos que dar respuesta. Luego, toda la parte del impacto, que es muy importante, el impacto social, económico y científico. Y el tipo de propuesta al que vayamos a aplicar. Ya lo he ido más o menos comentando, pero podemos tener acciones RIA, que son de investigación, IA, que son de innovación, y CSAs, que son colaborativas. Luego tendríamos la formación del consorcio. Lo que se nos pide a nivel de elegibilidad es que seamos 3 entidades, una que sea un Estado miembro y los otros 2 que sean Estados miembros o países asociados. Entidades americanas pueden participar porque nosotros participamos o somos elegibles para el NIH, y entidades inglesas también pueden participar, los incluiríamos en la propuesta como beneficiarios, y en fase de preparación del Grant Agreement, de este contrato con la Comisión y el coordinador, pues se vería quién les financia. Luego, todas las entidades públicas, organismos de investigación o educación superior deben tener el plan de igualdad de género. Esto lo van a revisar en fase de preparación de Grant Agreement. La parte de la elaboración de la propuesta, que luego a continuación elaboraré un poco más, viendo pues cómo analizaremos un poco el template que nos van a pedir. La parte A será la de los formularios, pues nada, formulario online que vamos a ir rellenando, y la parte B es la memoria técnica. Se estructura en 3 secciones: excelencia, impacto y implementación. Tenemos que incluir un plan de difusión, comunicación y explotación, que luego explicaré un poco la diferencia entre los 3 conceptos, y tener en cuenta 2 aspectos transversales: ética e integridad, seguridad, protección de datos, inclusividad, perspectiva de género, etc. Muchos de los topics nos indica que aquellos que realicemos estudios clínicos deberemos incluir un anexo. Es interesante o recomendable decir que ensayo clínico no es lo mismo que estudio clínico. Un estudio clínico es muchísimo más amplio, y todo lo que, pues si estamos utilizando datos de pacientes para establecer pues medidas de estratificación, etcétera, todo eso tiene asociado un anexo porque se considera un estudio clínico. Y luego la parte de ciencia abierta, acceso abierto a publicaciones y datos, pero que tengamos este mindset de ciencia abierta a lo largo de toda la propuesta. En cuanto a la presentación, pues debe ser es criterio de admisibilidad que sea completa, legible, accesible e imprimible. Aquí tener en cuenta que muchos vamos a imprimir en blanco y negro, con lo cual muchas veces nos dedicamos a mirar el Pantone a ver cuál es la mejor combinación de colores, incluida yo, pero a lo mejor tampoco hace falta que perdamos el tiempo ahí, porque si se imprime en blanco y negro, pues eso lo vamos a perder. Con lo cual tener en cuenta, que es una tontería, pero tener en cuenta que muchos lo vamos a imprimir. Y luego los límites de extensión. Para una primera etapa, casi todos los topics que he comentado son solo 10 páginas, por eso que si alguno os ha sonado algún tema o creéis que puede ser interesante, pues es asumible, son solo 10 páginas y la deadline es en septiembre. Y luego, la segunda etapa, si es LAMSAM, han ampliado el margen de 45 a 50 y de 30 y 33, por esto que hemos explicado de que se debería dar un poquito más de detalle de los paquetes de trabajo, y obviamente antes de fin de plazo debemos presentarlas. Que los criterios de evaluación los van a puntuar según las 3 partes de la propuesta: excelencia, impacto e implementación, y tener en cuenta que los umbrales de puntuación han cambiado. Tenemos que sacar un 4 de 5 en excelencia, impacto, y un 3 de 5 en implementación, y una puntuación total mínima de 12 sobre 15. A partir de ahí se hace un ranking de las propuestas y se financian las que han quedado arriba. Aquí os dejo los contactos, tanto míos, de mis compañeras de NCPs de salud de CEDETIC, como la parte de NCPs de asuntos legales y financieros, para todo el tema de cómo incluyo esta entidad en la propuesta, temas de presupuesto, etcétera.
Ahora sí, un poquito más yendo a tips un poco más prácticos, la parte de... Nos van a pedir en muchos topics que incluyamos ciencias sociales y humanidades en las propuestas. Muchos de los topics tienen un parrafito que nos indican eso. Ciencias sociales, pues desde economía, hacer un análisis coste económico de una solución que nosotros propongamos. Antropología, para estudiar pues, cuáles son los determinantes de sexo, género, que afectan a la solución que queramos implementar. Toda la parte de psicología. Si estamos proponiendo una solución digital, por ejemplo, para que sea usada por personal médico, pues a lo mejor hace falta un acompañamiento para que adopten mejor la tecnología en su práctica habitual, psicología, se ha dicho, periodismo, derecho, administración pública, etcétera. La idea no es que participen en una sola tarea, sino que los involucremos lo antes posible en el consorcio, porque la idea es que nos aporten su punto de vista complementario al proyecto y nos pueden, a lo mejor, ¿no? ver el proyecto desde otro enfoque que nos ayude a mejorar la propuesta. Toda la parte de los usuarios finales que ya he comentado antes. Hay un problema, entre comillas, con el uptake de los resultados. No podemos financiar investigación, pero luego que no llegue a la práctica o que no se ponga, no se utilice esa innovación que hemos creado. No hay este gap que la Comisión intenta solucionar pues, haciendo que incluyamos a estos usuarios finales en las propuestas. Si vamos a desarrollar una tecnología médica o un fármaco, pues a lo mejor tener en cuenta la opinión de los médicos o de los pacientes que son los que los van a utilizar o que los van a ser los usuarios finales para tener eso, su punto de vista, su input, etcétera, en las propuestas. Hay propuestas que también se nos indica que tienen clases de proyectos. De esta manera, pues diferentes proyectos sobre una misma temática o sobre un mismo topic van a tener actividades complementarias de manera que se favorezcan las sinergias. Hablando de sinergias, también nos hablan en algunos topics del JRC o algunos partenariados que debemos establecer sinergias. Aquí no os preocupéis porque es ya en fase de preparación de Gran Agreement cuando los vamos a necesitar. La parte de los ensayos clínicos que he comentado y deberíamos incluir un anexo por propuesta, pero tantos ensayos clínicos como sean necesarios. Si vamos a incluir diferentes ensayos clínicos en la propuesta, pues incluir varios apartados dentro del mismo anexo. Y los ensayos clínicos es un tema bastante polémico, o nos quejamos bastante por cómo los anexos que nos piden, etcétera, y siempre se nos indica que va a haber modificaciones o que se van a actualizar, pero bueno, nos estamos peleando con ello de la manera de justificar y tal los ensayos clínicos, así que seguiremos, pero bueno, por ahora eso es lo que en principio tenemos que hacer. Luego, tened muy en cuenta que si echáis un vistazo a los topics, son realmente cosas muy cortitas, son 2 páginas muchas veces, pero cada palabra que está puesta ahí, lo mismo que hemos comentado antes, que podéis influir en los borradores, muchas veces si nos han puesto un and, un or, o como indico aquí, debemos contribuir a todos o a algunos o a la mayoría de puntos que se indican en el scope o en el expected outcome, es porque debemos tener en cuenta eso. Cada palabra que está ahí está puesta porque cuenta, con lo cual leer muy bien un par de veces la propuesta para ver exactamente qué me piden y qué tengo que cumplir. Pero siempre teniendo en cuenta que sea realista. Tampoco es factible decir que vamos a hacer desde el descubrimiento de la molécula en laboratorio hasta final de un ensayo clínico en 4 años, porque eso realmente vemos que no es realista, que no es algo que sea factible, con lo cual tenemos que balancear un poco qué nos piden y qué realmente podemos o no podemos hacer con el tiempo y el budget del que disponemos. Hay que seguir el template. Los evaluadores les van a preguntar si hemos incluido la información, aunque no esté en el apartado que nos pidan. Si la hemos incluido, tienen que decir que sí, pero sí que facilitamos también un poco la vida a los evaluadores y al fin y al cabo son los que nos puntúan. Por lo tanto, intentamos seguir el template y la información allá donde nos la piden en los diferentes apartados. Ahora desgranaremos un poquito más el apartado.
Luego, lo que les van a pedir a ellos que evalúen es que sea creíble, factible, que esté justificado y si puede ser medido. Con lo cual, tenemos que intentar ser específicos en la mayoría de cosas y no intentar incluir cosas muy ambiguas que no aportan información. Entonces, desgranando un poquito más la propuesta, que es o el template, que es lo que nos van a pedir. La primera parte, la de excelencia, tenemos una parte que es en objetivos o sea, la parte de la excelencia, el primer punto, objetivos y ambición. Aquí los objetivos es interesante que sean SMART, que sean lo más específicos, que estén medidos en el tiempo, que realmente se puedan conseguir y que tengamos una fecha. Tenemos que, nuestro proyecto, pues saber que vamos a conseguir esto en este tiempo, porque lo que nos van a medir es que sea eso, creíble, que sea factible, etc. Y luego que hay una trazabilidad, toda la propuesta tiene que ser coherente. Estos objetivos que nosotros nos planteamos nos llevan a un impacto, si los conseguimos vamos a conseguir un impacto pues, social, económico, científico. Este impacto se va a poder medir, lo vamos a tener que medir y medir cómo o verificar los objetivos, si los hemos cumplido o no. Y luego estos objetivos, para cumplirse, tenemos que hacer unas tareas, un paquete de trabajo o unas tareas determinadas, con lo cual intentar que todo que la propuesta se lea bien, que todo esté coherente, que no empecemos hablando de una cosa, pero luego el impacto sea de otra, o sea, que lo estructuremos bien y facilitemos la lectura. Luego, la parte nos dicen que hagamos un análisis del estado del arte. La idea aquí es decir, vale, el estado del arte es este, el campo es este, incluso podemos hacer una especie de análisis de la competencia, cómo está el proyecto que yo vaya a hacer, pues el área en y cómo yo la voy a mejorar. Aquí la idea es eso, ha de haber una innovación, o sea, tenemos que mejorar el estado del arte, el campo en el que estamos trabajando. Se utiliza mucho para medir los TRLs. Tenemos que saber de dónde partimos y a dónde vamos a llegar en el tiempo y con el presupuesto que se nos indica. Y luego toda la parte de patentes, publicaciones, protección de toda la parte de la IP. Todo eso tenemos que darle pues, una vuelta y tener claras los que hay o que no hay y qué queremos conseguir. En cuanto a la parte de la metodología, muchas veces se nos va a incluir pues, hacer mención a la parte de Do Not Significant Harm, hacer mención a la parte de la Open Science, el Data Management Plan. Aquí es muy importante que no copiemos, que es tendencia muy normal, pues si la parte de Do Not Significant Harm me dice que no tengo que, lo que sea, o la parte de Open Science, que tengo que tener las publicaciones en abierto y tal, y copio la misma frase tal cual, no estoy aportando valor. Y eso son cinco líneas que no tienen chicha ni nada, que simplemente son, o sea, que intentemos incluir ejemplos en concreto de cómo vamos a contribuir al Do Not Significant Harm. La parte de, pues yo qué sé, no vamos, lo que yo estoy proponiendo no emite residuos o va a hacer que, depende de lo que nosotros estemos trabajando. O el tema de Open Science, pues no nos limitemos a poner que todo en abierto, pues como tenemos prácticas habituales en nuestra institución que lo demuestran, metodologías concretas para el Data Management Plan. Sí que tenemos un deliberable sobre eso a mes 6, pero hay algunos procedimientos en nuestra institución para hacerlo. Vamos a utilizar una metodología, tenemos en cuenta que los resultados serán en abierto, sí, pero esta otra pata de la explotación, etcétera. Intentar ser mucho más concreto para que se vea que sabemos de lo que hay un pensamiento detrás, que sabemos de lo que estamos hablando. Intentar eso, ser específicos. Si queremos realizar un ensayo clínico, pues un poco cuál es la estadística que vamos a encontrarnos. Hay algunos evaluadores que son muy críticos con este tema, pues si le podemos facilitar y darle los datos, genial. Ya hemos comentado el tema de la interdisciplinaridad real en el consorcio, diferentes disciplinas, incluir las ciencias sociales. Luego todo el apartado de la dimensión de género y sexo, que más allá de
lo vamos a tener en cuenta o mi equipo está formado por X hombres y X mujeres, se tiene que ver también durante toda la propuesta. En la metodología, pues hay una incidencia diferencial si estoy estudiando una enfermedad entre hombres y mujeres. Esta incidencia diferencial la tengo en cuenta en la investigación que voy a realizar. En el impacto, la comunicación tiene que ser igual, a lo mejor hay algún sesgo y debemos adaptar el mensaje. A nivel de implementación, hay tareas concretas que me apoyen este análisis o esta dimensión de género que voy a analizar en la propuesta, etcétera. La parte del impacto, que es muy importante y generalmente es la parte que recibe menos puntuación en los proyectos, y ahí es donde podemos rascar el puntillo extra o medio punto que nos va a hacer que el proyecto sea financiado o no. Como hemos dicho, la parte de los impactos sociales, económicos, científicos y si puede ser cuantificados. En la figura de aquí abajo, espero que se vea bien, pero aquí veis que mi proyecto, lo que yo voy a hacer, los resultados, voy a obtener estos resultados del proyecto o estos outputs a través de las estrategias de diseminación y explotación y en base a las estrategias estarán determinadas también en base a los targets, a los grupos poblacionales a los cuales vayan dirigidos. Estos outputs nos van a dar lugar, una vez acabado el proyecto, a los expected outcomes, que esto nos aparece en el programa de trabajo, pero tenemos que ser más concretos, y a más largo término esto va a contribuir a los expected impacts, que también nos aparecen en el programa de trabajo. Nos vamos a encontrar los outcomes en el topic, los expected impacts en los destinos, unas páginas antes, y unas páginas antes en el programa de trabajo, en la introducción, vamos a encontrar a qué políticas contribuyen. También es interesante echar un vistazo y si podemos cuantificarlo mucho mejor. Si, por ejemplo, estamos en un proyecto de la misión de cáncer, que el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, pues podemos cuantificar cómo vamos a contribuir a esta política. Pues vamos a reducir la morbilidad para estos pacientes o vamos a reducir el coste económico que supone el tratar a estas personas, etcétera. Por último, se nos pide que identifiquemos estas barreras para llegar a los outcomes o a impactos. Y si identificamos barreras, pues tendríamos que identificar estas medidas de mitigación y comprobación. En la parte de maximizar el impacto tenemos que tener claros cuáles son las estrategias de comunicación, diseminación y explotación. La comunicación es dar a conocer el proyecto en sí y lo podemos hacer desde un punto inicial. La diseminación sería de los resultados y la explotación ya sería pues, llevarlo por la vía como más, intentar explotar los resultados, comercializarlos, que lleguen a mercado. Cuidado con confundir comunicación para población general y diseminación para investigadores, porque podemos tener situaciones contrarias. Por ejemplo, si yo llevo un póster a un congreso y en el póster lo que planteo es el planteamiento de mi proyecto y, por tanto, pues cuáles son los objetivos, qué metodología voy a llevar. Ahí no estoy explicando resultados. Por lo tanto, sería una acción de comunicación, pero dirigida a un target científico. O si, por ejemplo, yo voy a explicar los resultados que he obtenido, si he desarrollado una vacuna y la voy a explicar para la población en general, sería una acción de diseminación, porque estoy haciendo públicos mis resultados, pero a una población ciudadana, adaptar el mensaje para ello, con lo cual tener en cuenta estas tres diferencias. Y, como digo, sí que ciencia abierta, intentar hacer todo, diseminar los resultados, que sean públicos, etcétera, pero si se pueden explotar, pues también tenerlo en cuenta y analizar los resultados junto con las unidades de transferencia de los centros. Podemos incluir que nos asesoren los resultados que estamos obteniendo en el proyecto, ¿son explotables o no? ¿Los vamos a diseminar? Hacer este ejercicio también porque ciencia abierta, pero hasta el punto en que sea posible.
Esta es la típica tabla que nos van a pedir en la propuesta, y entonces aquí vamos a tener que decir los outcomes, que más o menos vienen dirigidos ya por el topic, cuáles son las necesidades que dirigen o por qué hemos planteado este proyecto de esta manera, los resultados que esperamos obtener, cuáles son los grupos poblacionales a los cuales nos vamos a dirigir y qué medidas de diseminación, explotación y comercialización vamos a seguir para este impacto que queremos que nuestros resultados tengan a corto término a nivel de los outcomes o a más largo término a nivel de impactos. Esto es un ejercicio teórico porque no sabemos cómo va a ir el proyecto, pero sí que esperan que nos planteemos un poco, que analicemos qué es lo que queremos, que tengamos un poco clara, más allá del proyecto que durará unos 4 o 5 años, un horizonte mucho más lejano, dónde queremos llegar. Y para esto pues hay que ir con un poco de tiempo, porque si no es la típica cosa que rellenamos al final de la propuesta en el último minuto y es algo que se valora y que es donde podemos rascar puntos, porque las propuestas en general suelen ser muy buenas, pero la parte del impacto es la parte que normalmente se puntúa peor. Y luego para acabar ya la parte de implementación. Entonces aquí os he puesto un esquema de más o menos cuál sería las diferentes cosas que tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? Vamos a estar desarrollando las tareas y ahí nos vamos a encontrar estos puntos en el camino de go, no go, estos puntos de control que nos van a decir mi proyecto tira adelante o no tira adelante. Por ejemplo, voy a hacer un ensayo clínico, ¿he reclutado a los pacientes o sí o no? Nos va a permitir, estoy desarrollando un agente terapéutico, ¿he encontrado la diana? ¿Sí o no? Estos puntos son puntos de control que nos vamos a encontrar en el camino y tenemos que identificarlos y van a tener un riesgo asociado. Si no cumplo, ¿qué pasa? Por lo tanto, vamos a tener que identificar unas medidas de mitigación, cómo vamos a poder controlar este riesgo, unas medidas de verificación y seguimiento. Y luego nos encontramos lo que es el deliberable, que es un informe, una web, etcétera, que es algo que vamos a tener que entregar, que el officer va a tener que revisar y, por tanto, tampoco nos vengamos cuando estamos escribiendo muy arriba y añadamos muchos deliberables, porque es lo que tenemos que hacer. Es un documento que tenemos que preparar, etcétera. Pero pues, los deliberables serían aquellas cosas materiales o tangibles que vamos a generar durante el proyecto. Y luego, en cuanto a vamos a tener que determinar también cuál es la capacidad de los participantes. Aquí, cosas que pueden ayudar, si hay publicaciones previas o proyectos conjuntos que nos demuestren la solidez. Por eso, anteriormente estábamos comentando todo el tema de los consorcios COST o de las ERANETS, que son proyectos más pequeños, a lo mejor más fáciles de entrar, pero que nos permiten demostrar esta solidez del consorcio y que pues, esto se va a llevar a cabo o va a haber éxito, lo vamos a poder hacer porque ya el consorcio está trabajando en ello. Luego, ¿cuáles son las estructuras de gestión y de toma de decisiones? Y unas estructuras que podemos incluir a veces son estos boards pues de ética, ensayos clínicos, de inteligencia artificial, si hemos incluido en nuestra propuesta, que lo que nos van a permitir es esto, pues estas personas que identifiquemos en estos boards para controlar qué aspectos que a lo mejor tienen como más riesgo, son más críticos en nuestro proyecto, como los ensayos clínicos, toda la parte de la ética, si es algo que realmente es fundamental en nuestra investigación, se lleva a cabo, la parte de la inteligencia artificial, cómo vamos a controlarla, etcétera. Y toda la parte pues, de explotación de resultados, qué resultados realmente irían a explotación y qué no, que queremos que vaya a diseminación y por tanto se haga público, etcétera. Vale. Y hasta aquí un poco el repaso por todo el template. La idea sería, más allá, vamos a distribuirlas o recibiréis las presentaciones para que las podáis ver con detenimiento y hay enlaces veréis que hay enlaces en la presentación, pero bueno, que no os agobiéis, que parece algo muy, muy lejano,
que hay que trabajar con un horizonte temporal y ver un poco dónde estoy, pues esto, tener un poco un plan y que, bueno, que no os agobiéis, que hay gente y hay estructuras de soporte para presentaros a estas convocatorias que, como hemos dicho, nos van a permitir, aparte de un salto económico para nuestros grupos de investigación, también posicionarnos mejor y muchas veces detrás de un proyecto pues acaba habiendo otro, etcétera, con lo cual es difícil empezar y esto se ve a lo mejor como una gran montaña, pero bueno, que no, con calma y que eso, pues, que están las oficinas de apoyo a proyectos y los puntos nacionales para daros apoyo en la presentación de las propuestas.